Entiendo que eres candidato también, ¿verdad? Sí, a diputado federal por el 6º distrito, que es Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Luis. Hamlet, ¿tú también eres candidato? Sí, ¿verdad o no? Suplente. Suplente, sí. Candidato suplente para la siguiente. ¿Tú, Fer? No, ¿verdad? No okay. sé. Digo, nomás para ir librar conflicto de interés y todo el rollo, ¿no? Pues bueno, entramos en materia porque hay varios temas que están ahí sobre la mesa. Hace un ratito, unos minutitos, Angélica Melín nos presentó una crónica muy interesante de lo que pasó ayer en el Congreso, el asunto de las pensiones. Se pusieron buenos ahí los gritos y los sombrerazos, y pues yo quisiera comenzar un poquito por ahí, por ese asunto, por el tema de las pensiones, y abrir un poquito el debate en torno a lo que se está discutiendo coyunturalmente y poniéndoselos muy concreto. ¿Quién tiene que ser responsable de las pensiones en este país? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Tienen que ser los patrones? ¿Tiene que ser uno mismo? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Porque pues este es uno de los temas álgidos que están ahí en la mesa. Empezamos, Fernando Belaunzarán. Sí, claro, bueno, hay que decir que estas pensiones que tomaron son personalizadas, tienen nombre y apellido. Y entonces, si a ti te tocan ahorros con nombre y apellido, se llama robo. Lo único que les faltó a la mayoría es llegar a decirles, ya se la saben, ¿no? Suelten, y me parece que es rebasar una línea roja. Están robando el dinero de esas familias, porque además lo mejor sería, si no han tenido movimientos, pues buscarlos. Y si es que fallecieron, pues tienen familias, tienen herederos, ¿no? Si tú, si alguien tiene una casa y la deja de usar un rato acá, pues busca su familia. Hay existe el derecho a la herencia, ahí son de las familias. Y aquí pues es un robo a mansalva. Y yo creo que esto pues obviamente se va a ir a la corte, van a discutir. Claro, ellos están de una vez quitando el derecho a la suspensión de los amparos, pero con acción de inconstitucionalidad va a tener que llegar directo a la corte. Y tendrá que ver sus alcances de eso y de lo que quieren hacer con la ley de amparo, porque están haciendo cambios de una trascendencia como si fueran cambios constitucionales. Y son mayoría simple, ¿no? Perdón, no tuvieron la mayoría, es más, tienen una mayoría artificial porque en 2021 no tuvieron la mayoría de los votos, tuvieron 2 millones menos de votos que la oposición, solo que hay una sobrerepresentación, sí, claro, constitucional, la del 8%, pero es gravísimo, y lo que pasó con las Afores se llama robo, ¿no? ¿Qué dices, Hamlet Almaguer, de Morena? Sí, evidentemente desconoce el contenido del dictamen y lo que votamos ayer, no es su culpa, no es diputado, pero hablando sobre el tema de las pensiones, mira, respondo primero a tu pregunta. ¿Quién tiene que hacerse cargo? En un sistema social participa el sector privado, el sector público a través del Estado mexicano y también de manera individual el trabajador que cotiza a lo largo de su vida. ¿Cómo estamos viendo el sistema en nuestro país? Que tenga 3 pilares. Primero, la pensión universal para adultos mayores. Esto implica a 2024 una pensión de 6,000 pesos bimestrales que esperamos se actualice año con año por encima de la inflación, si se aprueba la reforma que propuso el presidente de la República. Yo espero que los partidos de oposición también se pronuncien a favor de ese tema para garantizar ese beneficio para los ciudadanos. Ahí tienes entonces 3,000 pesos mensuales, 6,000 bimestrales, ¿ok? Luego, el promedio de jubilación del IMSS del 70% de los trabajadores es menor a 5,000 pesos mensuales. Ahí ya llevas 8. Y después tienes este fondo complementario que acabamos de aprobar ayer, con el que esperamos que tengan un complemento precisamente de 3,000 pesos mensuales, para que todos los trabajadores superen los 10,000 pesos. ¿Qué ocurre? Que a partir de la reforma de la época neoliberal de 1997, y aquí espero que quienes tienen convicción de izquierda, por lo menos en el discurso, digan la realidad. Esta reforma condenó a una generación a jubilarse con entre el 30 y el 40% de su último salario. Por eso esa pensión de 5,000 pesos. ¿Cómo reacciona México? ¿Cómo reacciona el país? ¿Cómo reacciona el gobierno? Con la pensión universal y con este fondo complementario. No es un robo, claro que no es un robo. Y habla también este pronunciamiento sobre el desconocimiento de cómo se conforma el derecho de propiedad. El derecho de propiedad desde tiempos de Roma tiene 3 componentes. El derecho de uso, de disfrute y de abuso o explotación. Decían los romanos, jus utendi, jus frendi, jus abutendi. La propiedad es imprescriptible para los trabajadores. Tan es así
que en cualquier momento pueden solicitar que se les entregue con los rendimientos que actualmente no les están dando las Afores. Por ende, no hay una traslación de la propiedad de estos recursos, siguen siendo de los trabajadores, solo que en lugar de estar en estas cuentas, van a pasar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué dicen en MC, Alejandro? Híjole, bueno, yo quisiera contestar primero dos cosas, volver un poco a la realidad después de esta sesión de las institutas de Justiniano, del diputado Almaguer. Pero hay dos elementos muy importantes. Primero, la pregunta que tú haces es ¿quién se tendría que hacer responsable? Pues todos, ¿no? El Estado, los patrones y los trabajadores. Es una bolsa que se tiene que construir solidariamente por todos. Movimiento Ciudadano ha sido muy claro en que los derechos laborales de los ciudadanos son irrenunciables. Y en este sentido también no hay que perder de vista, por favor, el tiempo en que el presidente de la República está mandando esta iniciativa al Congreso con la finalidad de hacer como el mago, miren la mano izquierda mientras con la mano derecha pasan otras cosas. Definitivamente es una reforma que tiene varios visos de inconstitucionalidad, que se va a caer en la Suprema Corte y que también la reforma que quita la suspensión en el amparo y los efectos generales se va a caer, y llama la atención que el presidente y su equipo jurídico no lo supieran. Lo saben perfectamente y lo están haciendo con una motivación política, lo están mandando en estos momentos, y por eso es que esta reforma está generando una discusión artificial para que no se discutan los verdaderos temas de la tragedia nacional que ha sido el gobierno de López Obrador y que al que le pretenden poner un segundo piso con Claudia Sheinbaum. Va a estar interesante el debate de este domingo, por cierto lo puedes seguir en los canales de MBS Noticias, porque pues el tema va a ser económico, o sea, van a hablar de crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático, desarrollo sustentable, temas extremadamente técnicos, pero pues que se prestan a la polarización y a la grilla. De ahí que yo quiero entrarle al asunto. ¿Cómo estamos en esa materia? Hamlet, Alejandro, Fernando, ven, y lo hemos platicado muchas veces en la oposición, pues fue un desastre en materia económica, pero pues ahí hay números macroeconómicos que se presumen, ¿son responsabilidad del gobierno esos números o no? ¿Cómo ven la economía de este país, Fernando, en la oposición? Bueno, la verdad es que este es un sexenio perdido. Hay que ver que este sexenio no vamos a llegar ni al 1% de crecimiento promedio anual, mucho más bajo que la mediocridad que había en el periodo neoliberal. Ahí es cierto, decía López Obrador, crecen al 2%, es muy mediocre. Bueno, no va a llegar ni a la mitad del crecimiento mediocre que decía. Dirán que la pandemia, pues sí, pero la pandemia afectó a todo el mundo. Y México es de los países que menos creció en el mundo, teniendo la misma pandemia. Entre otras cosas, porque cuando vino la pandemia dejaron a las empresas y a los trabajadores rascarse con sus uñas. Los olvidaron, ¿no? Es uno de los casos más desalmados de política pública, porque a la gente la tenías en casa y sin ingresos y sin posibilidad de salir, y quebraron una cantidad de empresas. Aquí en la Ciudad de México se sintió durísimo. Entonces llegó a bajar más de 8% en ese año, ¿no? Y claro, después de un bajo viene la recuperación, pero somos de los países con menos, que en este periodo crecieron con menos, menor. Además, ¿cuánto cuesta desperdiciar las oportunidades? El nearshoring lo hemos desperdiciado, prácticamente en todo. Sí han venido algunas, pero podrían haber llegado muchísimo más. ¿Pero qué hay? No hay respeto al Estado de Derecho, y sin respeto al Estado de Derecho no hay confianza. Lo que les hicieron en la industria eléctrica, de cómo les cambiaron las reglas a mitad del proceso, pues eso ha generado desconfianza. Insisto, el robo que le están haciendo a los trabajadores, que les debieron haber preguntado si quieren que su cuenta individualizada pase a un fondo común, ¿no? Esas cosas no generan confianza acá. Tú rompes por cierto, hace poquito acaban de expropiar una empresa francesa que saca hidrógeno en el estado de Hidalgo, ¿no? Y bueno, son cosas que no generan confianza. O sea, tú ves que es un gobierno antiempresarial, por ejemplo. Pues por lo menos, antidesarrollo. Pues más que es un gobierno en donde creen que la voluntad del presidente está por encima de toda legislación. Y eso no genera confianza a nadie, ¿no? Y peor, cuando el presidente agarra un problema personal con una empresa, la cosa con el SAT, con la UIF, con la Fiscalía, etcétera. Entonces, lo que primero que tenemos que dar es confianza para las inversiones, y una de esas es que la ley sí es la ley, ¿no?
Yo creo que Hamlet Almaguer va a tener una visión distinta de Morena y la 4T. Adelante, Hamlet. Pues mi visión es la que también tiene la Asociación de Bancos de México, cuyo presidente en la cumbre de Acapulco expresó su beneplácito con el crecimiento del país, con las utilidades que han tenido las empresas, con la estabilidad macroeconómica y con el trabajo que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí, por ejemplo, el representante del PAN dice que el presidente no otorga o el gobierno no otorga condiciones de previsibilidad o de competencia entre los sectores para que tengan, conforme al Estado de Derecho, esa oportunidad de planear sus inversiones. Pues el presidente de la Asociación de Banqueros de México dijo lo contrario, que el presidente no había movido las reglas del juego para el sector financiero, que habían tenido la oportunidad de invertir, que en el próximo sexenio iban a seguir invirtiendo y puso la meta incluso de estas inversiones para aplicar tecnologías y llegar con el crédito a las pymes. Luego, si hay un rubro en el que este gobierno ha tenido resultados, es precisamente en materia económica, pero no del crecimiento a lo tonto, no de crecer por crecer, sino precisamente de la redistribución de estos recursos, porque esa es la política del presidente de la República. No mintió cuando dijo por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo se tradujo eso en este sexenio? Con la reducción de 5 millones de pobres en este país, que es un resultado histórico que nadie ha podido negar. Ahora, no? ¿qué acaba de ocurrir? La UNAM lo negó, ¿eh? No te interrumpí, pero mira, lo dijo el Coneval, lo dijo el Coneval. Sí, pero la UNAM lo negó. Lo dijo el Coneval. Interesante. Y también viene en la encuesta del ENIC, del INEGI, y mira, no lo pueden rebatir. Es más, la UNAM lo rebatió. En la cumbre con los banqueros, tu candidata que vive en otra realidad, en la cumbre con los banqueros, tu candidata que vive fuera de realidad y que quiere ir a firmar en una casilla que no es la suya, por ejemplo, y que le entrega a sus asistentes un chicle que se lo saca de la boca, por ejemplo. Bueno, pues en realidad el presidente de la Asociación de Banqueros de México, lo repito por tercera ocasión, dijo cuál es la realidad económica del país. Y ayer la doctora Sheinbaum estuvo con la American Council y recibió aplausos, recibió ovación, y la presidenta de este organismo que aglutina a las empresas norteamericanas más importantes, dijo que el proyecto de nación era el más completo que había visto, que ni siquiera en Estados Unidos había visto un proyecto así. Oye, Alejandro está feliz por la votación de Xóchitl Gálvez ayer, desliz que tuvo y que, bueno, pues anotó su nombre donde estaba Jorge Álvarez Maínez. Pues digo, te noté que te reías así que dijiste, oye, qué padre, fue un desliz ahí, pero ver, más allá de eso, ¿qué opinas de la economía en el país? ¿Qué dice MC? Creo que Maínez ha sido muy claro y muy reiterado diciendo que ese país destruido, camino a ser Venezuela o Cuba, del que habla la candidata del PRI, no existe. Y ese país en jauja del que habla el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, tampoco existe, ¿no? Ha habido logros como el aumento al salario mínimo, que por cierto es un tema que empezó a empujar Movimiento Ciudadano en su momento a través de Salomón Chertorivsky, cuando fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad. Y ha habido también otros logros en materia de inversión extranjera, también producto del ambiente internacional, del nearshoring o relocalización de estas empresas que están buscando acercarse más a sus respectivos mercados. Pero yo quisiera retomar dos cosas que se mencionaron aquí. La primera, lo que habla Fernando del Estado de Derecho. En efecto, el Estado de Derecho en este país es lamentable, ¿no? Y yo sí creo que la candidata del PRI está en pocas condiciones de ser quien prometa que va a haber Estado de Derecho y seguridad para las inversiones. Y en el caso de lo que decía el diputado Almaguer, en relación al beneplácito que le dieron los banqueros de este país a Claudia Sheinbaum, pues lo raro sería que no, porque en efecto no les cambió las reglas, no tocó las comisiones más altas que hay en el mundo en perjuicio de los habitantes de este país, y pues claro que los banqueros están muy contentos con la 4T. Lo que había que preguntar es cómo estamos de contentos los usuarios de la banca con los resultados y con la supervisión que ha dado el Estado mexicano a estos banqueros. Vamos ahorita con ese tema también, porque creo que es muy interesante. ¿Quién es responsable del crecimiento? El gobierno, las empresas, los ciudadanos, etcétera. Pero antes, entremos al debate de la pobreza, que eso está bien interesante. Sí, hay datos, ciertamente, de Coneval, de una reducción de pobreza. Sí, hay datos refutados de la UNAM. Ambos tienen datos en la mesa. Yo solamente quiero poner aquí el debate. En este país, el salario mínimo anda en los 7,500 pesos al mes, más menos. Y yo le pregunto a la gente, 5571-131337, si gana
con 7,500 pesos al mes lo suficiente para poder vivir dignamente. Porque una cosa es que ganes eso y otra ya muy distinta es que realmente estés fuera de la pobreza solamente por una estadística. ¿Qué dicen al respecto de ese asunto? O sea, ¿cómo podemos cambiar o medir quién sale realmente de la pobreza o quién no? Este ha sido un rollo, en cada sexenio cambian las reglas para medir la pobreza y lo cierto es que pues, el país sigue teniendo unas carencias impresionantes, Fernando. Sí, bueno, Carlos Ursúa escribió un artículo muy bueno, precisamente explicando esta punto. Lo que pasa es que hubo un cambio de equivalencia y se le olvidó al Coneval hacerlo. Y cuando lo hizo la UNAM dijo que el crecimiento era marginal. Y hay un debate de que sí, no, es cierto, en términos académicos. Pero ahí les recomiendo el texto de Ursúa donde explica muy bien. Además, en Nexo salió la investigación de la UNAM donde lo dice. Y lo que no hay ninguna duda es que 400,000 personas más entraron a la pobreza extrema. Eso viene en el mismo estado donde dicen que se disminuyó 400,000 más. Ahora, sí es una ayuda lo del salario mínimo y eso es una vieja batalla que la dio el PRD en su momento cuando estaba ahí, efectivamente Chertorivsky, Ricardo Becerra, empujaron, ahí Mancera, por cierto, también empujó lo del aumento al salario mínimo, pero la verdad es que hay que darle honor a quien honor merece. Los sindicatos norteamericanos tuvieron un papel fundamental porque el aumento al salario mínimo se puso en el TEMEC. Sí, claro. Ustedes se acordarán que fue Nancy Pelosi, el Congreso, que ahí los sindicatos tienen una gran influencia con el Partido Demócrata, pusieron las condiciones y López Obrador mandó a SEADE a decir, a firmar todos los acuerdos los cambios que él hizo el Congreso norteamericano. Y lo que hizo el Congreso mexicano al levantar el salario mínimo es cumplir con lo que se consignó en el TEMEC. Y estamos muy bien y qué bueno. Yo agradezco que los sindicatos norteamericanos hayan pedido eso, aunque ellos lo hacen para que no haya, digamos, competencia desleal y la mano de obra no sea tan barata, digamos, en México. Eso está bien. Y yo creo pero hay una cosa importantísima con la pobreza. No me digan que en esta lucha contra la pobreza no tiene que ver la educación y la salud, ¿no? Y en el caso de la salud, 50 millones de mexicanos no tienen servicios de salud. Si estás en el servicio público, en el sistema público de salud y te dio cáncer, pues ya vas a tener que vender tu casa, vender tu coche acá, porque en el sistema público de salud hoy en México no están atendiendo a los enfermos de cáncer. Eso, si ven el tema de Animal Político, cómo documentó eso, es terrible. Bueno, ni vacunas hay para la infancia, ahora es un desastre. No estamos en Dinamarca, nos acercamos más a Haití. Y con este grado y lo que está comprobado, y lo dicen también incluso los datos oficiales, es que las familias mexicanas gastan más ahora en salud que antes, porque ahora quien está cubriendo ese vacío de la gran crisis en salud son los consultorios que están al lado de las farmacias. Ahí está yéndose mucha gente porque yéndose a los hospitales no encuentras nada, donde te dice el gobierno, que me parece que es ejemplar de lo que es este gobierno. Todo es gratis, pero no hay nada. Déjame ir con Hamlet Almaguer, de la 4T. Hamlet, el asunto de la reducción de la pobreza, yo lo veo como un asunto primordial. Es un país pobre. La mitad, más de la mitad en este país está en alguna condición de pobreza dentro de la medidas... deserción escolar me faltó, pero bueno, dentro de medidas complejas. 7,000 pesos al mes, ya con eso se arma. 7,500 pesos al mes, ya con eso se puede presumir un combate a la reducción de pobreza realmente. Necesitamos avanzar, necesitamos garantizar que el salario mínimo siga creciendo de manera sostenible. Y además la doctora Sheinbaum tiene un plan para que estas medidas que han sido efectivas en reducción de pobreza puedan llegar a los más pobres, puedan llegar a combatir la pobreza extrema y también puedan generar beneficios en las zonas urbanas y sobre todo en el sureste del país. Por eso propone la creación de 12 polos regionales con 100 parques industriales, que es lo que le presentó a la American Council. No solamente se trata entonces de generar beneficios a través de los programas sociales que nosotros votamos como derechos, sino además de garantizar condiciones para que la inversión llegue, para que exista relocalización conforme a las vocaciones regionales. No poner industrias que requieren agua donde no hay agua, sino explotar precisamente esos recursos de manera razonable y de manera sostenible. ¿Qué dice la OCDE? Que la economía mexicana va en buen camino,
el tipo de cambio está estable a pesar del último incremento de cerca de 1 peso en la cotización y que tenemos condiciones óptimas para el próximo sexenio. Hay un estudio sobre lo que va a pasar en los próximos 6 años y si seguimos con esta ruta, la economía de México podría llegar en el 2050 a estar dentro de las primeras 10 del mundo. Y claro que para una economía tan grande como la nuestra, sí tenemos que tener mayor énfasis en el combate a la pobreza, pero vamos por buen camino, Luis. ¿Qué dicen en MC? A ver, nosotros en MC creemos que la pobreza es multidimensional, ¿no? Las personas que están en situación de pobreza patrimonial tienen ciertas características y nosotros hemos insistido, a pesar de que el PAN votó en su momento en contra de la ampliación y la garantía de los programas sociales, nosotros creemos, Maynes ha afirmado que los programas sociales como herramienta para combatir a la pobreza y la pobreza extrema, desde el punto de vista principalmente patrimonial, pero también a través de la salud y la educación, deben de seguir. Pero también es muy importante no perder de vista que esta situación que está viviendo desde el punto de vista económico el país, pues como todo, tiene sus matices, ¿no? Esto que dice el diputado Almaguer, pues no es atribuible al genio económico de Andrés Manuel López Obrador, sino a circunstancias que hay en el mundo. Y aún así está llegando gran cantidad de inversión privada, pero no necesariamente gracias a las gestiones que ha hecho el gobierno. El estudio del Doing Business del Banco Mundial, que es un estudio muy minucioso de cómo es de fácil o de difícil hacer negocios en cada país del mundo, que tiene principalmente 3 variables: el cumplimiento de los contratos, la apertura rápida de las empresas y, por supuesto, el Estado de Derecho en general. Y en todas las variables que mide el estudio del Doing Business del Banco Mundial, México va en picada. Aún así, gracias al nearshoring ha habido inversión privada generadora de empleos y también gracias a los programas sociales y al aumento del salario mínimo que yo me permito disentir de Fernando. No es gracias a los sindicatos norteamericanos, sino es gracias a un amplísimo consenso político en un sector de la economía mexicana. Ha podido hacer que un sector importante de la población salga de la pobreza patrimonial, pero en efecto ha aumentado la deserción escolar y ha aumentado gravemente la falta de cobertura de salud. Por eso es que Maynes ha planteado una revisión y ampliación no solo del seguro popular para la salud, sino de un seguro para situaciones catastróficas a lo largo de la vida, como defunciones y enfermedades, incluso el desempleo. A ver, hay varios temas ahí que me das pauta, Alejandro, para ponerlos en la mesa. Hay datos, ahí están los datos, niveles macro, el país no está mal, niveles macro también, los bancos, por ejemplo, reportan ganancias récord, como muchas otras empresas. Está el famoso asunto del superpeso, pero todo esto es o no es responsabilidad de los gobiernos, no solamente el de López Obrador, sino del gobernante que esté ahí. Sí, mira, Fernando. Es que hay cosas, una cosa es que le vaya muy bien a los bancos, ¿no? Por eso está bien, nombren al vocero, al director de los bancos como en lugar de Mario Delgado, está bien, ¿no? Pero pues que le vaya bien a los bancos. ¿De la Asociación de Bancos de México? Y otra cosa es que le vaya, bien a la gente. Perdón. Si la banca está bien, son el dos país está cosas. bien. No, perdón. Es que hay un problema. Incluso, perdón. Bueno, esa es una frase que no se la había escuchado ni al más neoliberal de todo este periodo, ¿no? Está bien, lo dice Almaguer. Y cuando la banca está mal, el país está mal. No. Mira, la frase de Carlos Ursúa era: están entregando un cartucho de dinamita al siguiente. Incluso Ramírez de la O ya dijo que va a venir un presupuesto con una contracción fuertísima. Porque el déficit que se hizo en este año es récord. Claro, era el año de Hidalgo y era el de las elecciones y había que endeudarse como pocas veces. Pero la verdad es que las condiciones a quien llegue, y que yo estoy seguro que va a ser Xochitl Gálvez, va a ser difícil y vamos a tener que poner pues cierto orden, porque la verdad es que cuáles son las prioridades que tenemos que hacer para atender esto, pero eso decir que estamos muy bien, no sé de dónde, o sea, ahora sí que Pejelandia existe, perdón, ¿no? Han hecho de la mentira. Han hecho la mentira su forma de comunicación cotidiana, pero la realidad ahí está y la realidad los va a despertar, y creo que la gente lo sabe cuando existe, porque aunque ellos presumen que la popularidad del presidente, etcétera, en sus políticas públicas están reprobados. La gente reprueba acá, y perdón, la pregunta es a la gente: ¿de veras estás mejor que en 2018? Y la mayor parte de la gente te va a decir: no estoy mejor que en 2018. La peor crisis Gracias, que ha tenido Fernando. Cambio de Almaguer de la 4T. Gracias, Luis. La peor crisis que ha tenido este país fue en el marco del FOAPROA
y de cómo quebraron los bancos, cómo quebró el sistema bajo la lógica bancario. de que si los bancos están bien, el Ahora país está bien. déjame terminar, claro que sí. Porque cuando los bancos están sólidos, pueden otorgar crédito para que las familias adquieran, por ejemplo, lo reportaron también en la AMB, 1 millón de créditos para viviendas en lo que va del sexenio. 1 millón de mexicanos, de familias mexicanas, pudieron acceder a ese crédito. También reflejaron el incremento en las oportunidades que hay para los emprendedores a través de esta banca comercial. Para mí es importante que el sistema financiero esté bien. Lo que pasa es que en las épocas neoliberales se robaban todo, quebraban al país y entonces tenían que salir a rescatar a los bancos. Para mí que los bancos estén en condiciones saludables generan también esa certeza en la economía nacional. ¿Qué acaba de pasar en Argentina, donde gobierna la derecha, que llegó con mentiras Milei, como las que está diciendo Xóchitl o las que quiere decir aquí Fernando? Acaba de salirse HSBC. Y se sale asumiendo una pérdida de $1,000 millones, porque ya vieron que la derecha les mintió cuando en las promesas de campaña decían que iban a traer estabilidad. El país con mayor inflación del continente es Argentina, gobernado por la derecha, por esas medidas de la misma receta neoliberal que no funcionaron en nuestro país durante 30 años y que no van a funcionar en lo sucesivo. Digo, nada más para de check, acaba Pues, de llegar el PAN siempre lo invita. Pero pues siempre, o sea, digo, gobernó la izquierda más bien mucho tiempo, ¿no? En Argentina. Nada más hay un tema, Hamlet. Sí. Este millón de créditos de vivienda de la banca comercial, que por cierto es muy criticada porque faltan muchísimos más, este crecimiento económico, estos bancos, todo lo que nos cuentas, coincido en los datos que estás dando, pero mi pregunta va, ¿es responsabilidad del gobierno? ¿Esto es gracias a López Obrador, a Rogelio Ramírez de la O, al SAT? Bueno, Rogelio Ramírez de la O es un gran secretario, se ha incrementado la recaudación de impuestos en el país, se le cobra impuestos a las transnacionales que antes no los pagaban, a las grandes corporaciones. Legisladores de todos los partidos políticos han reconocido que ahora los grandes contribuyentes pagan impuestos y eso también genera que las finanzas públicas estén sanas. Es una corresponsabilidad. Por supuesto, el gobierno tiene una tarea que hacer y también la sociedad en lo general, sí. Alejandro, de MC. Bueno, pues yo quisiera, ya el diputado Almaguer nos llevó a Roma y luego nos llevó a Argentina, pero yo quisiera regresar a este estudio en la Ciudad de México para decir que es una gran declaración de principios de la Cuarta Transformación, representada aquí por un diputado federal que además tiene funciones de vocería de la próxima candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, decir que si los bancos están bien, el país está bien. Eso fue justamente lo que justificó el saqueo más grande en la historia de este país, que fue el Fobaproa. Lo acabo de criticar. Y ahí la banca no estaba bien. Ni modo que digas que en el Fobaproa la banca estaba sana. Claro que no estaba sana. Y justamente con esa declaración de principios de que si la banca está bien, el país está bien, no. Si la banca está bien, los banqueros están bien. Y por supuesto, yo coincido con Fernando, nombren al presidente de la Asociación de Bancos de México, también vocero de la campaña, porque en efecto, uno de los grandes pendientes de la mal llamada Cuarta Transformación en este país fue poner en orden a los bancos con sus comisiones abusivas. Las utilidades históricas que tienen los bancos no son producto de sus servicios financieros, sino de sus abusivas comisiones. Y hablando de los créditos para vivienda, en este país los créditos para vivienda son los más altos del mundo, y en esta ciudad particularmente, profesionistas recién egresados no solo no tienen para comprar una casa, no tienen para rentarla, ¿no? Eso es el producto de la Cuarta Transformación. No, eso es producto del cártel inmobiliario. La Cuarta Transformación no tiene que ver con la gentrificación en la Ciudad de México. La gentrificación al contrario, es un gran tema. Se construye vivienda social. Mira, llama mucho. Se construye la vivienda social. Ahí está la recuperación. Ahí está la recuperación de la ciudad perdida en Tacubaya. Alejandro, del déficit del que hablaban ambos. Decía con razón Fernando Belaúnde Sarán que el déficit es histórico, y decía el diputado Almaguer que por los proyectos de infraestructura. Yo quisiera ayudarle a la gente que nos escucha a entender un poco qué significa infraestructura. Infra significa debajo de la estructura. Se supone que son inversiones que hace el Estado para que encima de eso se construya la economía. Yo quiero preguntarle al diputado, encima de una refinería que no refina, de un aeropuerto que no tiene vuelos y de Mexicana de Aviación que acaba de pedir 20,000 millones de pesos para el presupuesto el año que entra, ¿qué se pretende construir? El AIFA va a ser un polo de desarrollo para el centro del país y va a ser el aeropuerto de carga más importante de la República, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebró esa obra del aeropuerto y dijo que ojalá en Jalisco algún día hubiera un aeropuerto así. Pero mira, vamos a hablar de este déficit. No han leído los precriterios que ya entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, y ahí ya viene un déficit cero primario
para el año 2025, donde va a haber un ajuste que no va a afectar a la economía porque tenemos las fundamentales muy sanas y estables. El ajuste no es un recorte. No, a ver. Ajá. Yo estoy diciendo que ya no va a haber déficit en Ok. 2025 porque en 2024 fue para concluir las obras de infraestructura. Se terminan y entonces ya no se va a incurrir Bueno, en ese Fer, déficit. vamos Qué contigo optimista. y ya casi para ir cerrando la mesa. Qué Créanlo o no, optimista. se nos fueron ya Sí. casi 40 minutos. Yo sí soy optimista. Se va de volada esto. El Tren Maya iba a costar 150,000 millones y está en más de 500,000 millones. Fer, nada más para cerrar, lo que le quiera responder Sí. a Hamlet, Alejandro, y también para ir cerrando la mesa, porque tenemos que mandar ahí algunas pausas, un mensaje a la gente que va a ver el debate, que espera mejorar su economía. ¿Qué va a hacer Xóchitl Gálvez para mejorar la economía de la gente? Yo creo que hubo un clamor para que mejorara el formato del debate. Ujú. Yo espero que con ese Ojalá. formato del debate Sí. y esté más claro, ayude. El de la Ciudad de México estuvo muy claro, ¿no? Ujú. La derrota fue muy clara además también, ¿no? Entonces fue muy bueno ese formato del debate. Ojalá puedan retomar en la parte nacional y puedan hablar. Y, muy importante, el postdebate también marcó lo que va a ser el debate. Ujú. Porque a quien mintió se la cobraron. Y entonces, aunque salió que con fanfarrias yo gané porque mintió con aplomo, esas mentiras al día siguiente y después fueron su derrota, ¿no? Ya. Y aguas, porque eso hay, la gente checa lo que dices. Ujú. Y yo creo que la primera pregunta que todo el mundo dice es, ¿cuántas mentiras va a decir Sheinbaum en este debate? ¿No? Le costaron en la primera, vamos a ver, la gente está encima. Ujú. Lo último es que ya reconoció que efectivamente eso de su departamento rentado son como los 200 pesos de López Obrador en su cartera o Susuro. Acá era una simple cuestión de propaganda, porque sí tiene propiedades, Aquí viene de está el familia, comunicado de la doctora. viene, claro, ahí está, y lo reconoce, sí Aquí tiene, está, el tuvo comunicado de la propiedades que doctora. se las Se pone a separó nombre de de su sus pareja, se los pone a dos pareja. sí. Lo normal Ey, en al una que no me pareja. mencionó, sí, Lo Cerramos normal en con una Fernando, pareja es que ey, trabajes conmigo, para Carlos. sus hijos. Y hacemos cerrar a Fernando. Claro, pero eso de decir vivo en una casa rentada fue su propaganda. Vive en Porque un tiene departamento. acá, Ya. porque tiene casas, lo preparó. ¿Para qué? Para que el otro también dijera, Ujú. parte de lo que hacía López Obrador acá, de Ujú. yo no tengo ninguna propiedad, etcétera. Ok. Es pura propaganda, son pura simulación. Pero Se va a poner bueno. después de 5 años de escuchar mentiras, ya Ujú. estamos más que vacunados. con La eso. Gracias, doctora- es Fernando Belauzarán de Xóchitl Gálvez. Aquí Hamlet está, Almaguer, para aquí está cerrar. el comunicado de la Sí, doctora, sí, que aceptando. rebate todas estas mentiras de Aceptando. mexicanos por la corrupción, que además depende del coordinador de campaña de Xóchitl, pero decirles lo siguiente. Claudia Sheinbaum es una gran mamá. Cuando se separó de su pareja, determinaron, como cualquier persona civilizada y además con ese ánimo de beneficiar a los hijos, que ese patrimonio se trasladara a ellos. Y no estaba obligada, por supuesto, por la edad que tenían los hijos, a reflejar eso en sus declaraciones, que han sido siempre transparentes y estables, y Sí, que además sí. reflejan las utilidades, las ganancias que ha tenido durante estos años como servidora pública. No tiene un patrimonio desproporcionado, ni siquiera considerando que la casa está en manos de sus hijos. Gracias. Gracias, es Hamlet Almaguer. Oye, rápido, ¿qué esperas del debate? Vamos a ¿Nos ganar, puedes por cerrar ahí? supuesto, es donde estamos más fuertes en materia económica Ok. y además el cierre con la materia climática y ambiental va a ser extraordinario. La doctora es una experta en esa materia. Vamos, ese va a ser un gran tema. Ya armaremos otra Pero mesa no. también. No. Alejandro, para cerrar. Pues bueno, yo quisiera decir que del debate podemos esperar a Maínez como en el debate pasado, siendo las propuestas técnicamente más sólidas, Ujú. hablándole a este gran sector olvidado por estos dos polos fanatizados que son los jóvenes y demostrando por qué tanto Maínez como Movimiento Ciudadano somos indispensables para este país justo por esta polarización política. México no puede construir futuro desde el encono, Movimiento Ciudadano por eso es indispensable y ya vendría siendo tiempo de que la alianza entendiera que esta forma de hacer política polarizada y fanatizante solo le sirve al que está parado en la mitad más grande si es que se sigue partiendo el país en dos y ya tuvieron casi 30 elecciones de gobernador para entender que esa manera de hacer política solo le funciona al obradorismo. Les aprecio muchísimo a todos que hayan estado aquí con nosotros. Fernando, Sí, claro. Hamlet, Gracias, Alejandro, Luis. gracias por No, estar gracias. aquí. Vámonos a una breve pausa.